Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizar una vez más. Este es su programa Nosotros Conversamos. Un placer que nuevamente nos acompañen y queremos comenzar nuestro programa presentando a los panelistas que hoy estarán con nosotros aquí en el programa para hablar de ese tema tan interesante que es acerca de la confesión auricular que hace la persona comúnmente ante un sacerdote. Bueno, tenemos mucha información y queremos aprovechar el tiempo. Para eso quiero presentar primeramente a Dina, que nos acompaña. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La paz del Señor sea con todos los hermanos que nos están escuchando. Sean bienvenidos a su programa de Nosotros Conversamos. Los invitamos, nos escuchen, sintonizarnos en el 900 AM Radio Cali en Los Ángeles o por vía internet en www.nosotrosconversamos.com o www.ldmusa.org. También puede dejarnos sus comentarios, hablarnos sobre alguna situación ahí en nuestros correos electrónicos en radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com, o puede buscarnos en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Nosotros Conversamos y en Twitter @nconversamos. Hoy es día de llamadas. Ustedes pueden hacernos sus comentarios al teléfono 714-602-8354. Sean bienvenidos. Así también queremos presentarles allá nuevamente que nos acompañan. Dios te pague, César. Pues aquí vamos a estar abordando nuevamente este tema tan interesante y vuelvo nada más a recordar, ¿verdad? A más de interesante, ojalá primeramente Dios sea edificativo y de reflexión interna para todos aquellos que nos permiten entrar, ¿verdad?, hasta sus hogares o en sus automóviles. Esperamos que dé fruto, César, en el nombre del Señor. Así es. También nuestro hermano Aarón, bienvenido al programa. Pues Dios te pague, muy buenas noches a todos los radioescuchas que nos hacen el favor, como siempre digo, de acompañarnos, ¿verdad?, con su audiencia, ya sea por el internet, ya sea por la radio, ¿verdad? Y la paz de Cristo a mis hermanos que también nos acompañan. Es un gusto, un placer estar aquí nuevamente y pues comparto el punto que menciona nuestro hermano, el hecho de que pues el propósito fundamental de esta plática, de esta conversación, es de que sea de edificación para las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Es un tema muy importante que merece reflexión, que merece el ponerse un momento a meditar, a entender, y si hay buena conciencia, limpia conciencia, limpio corazón de vivir adecuadamente, pues yo pienso que algo de provecho le hemos de sacar, ¿verdad?, a las palabras que ahora se den en esta mesa, César. Así es, bueno, queremos entrar de lleno a nuestro tema. Nuevamente el tema es la confesión auricular. Para que, si usted no tuvo la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, bueno, estamos platicando acerca de que, bueno, también esta noche nos acompaña Moy. Bienvenido, Moy. Sí, buenas noches, un saludo para todos, esperando que Dios sea que les bendiga a cada uno de ustedes que nos acompañan aquí en Los Ángeles y en el internet. Esperando que se queden con nosotros, nos hagan el favor de escucharnos en esta hora, ya que tenemos la continuación del tema de ayer, que fue muy importante, muy interesante. Y la pregunta que yo lanzaría al aire, para que si alguien quiere escribirnos, ya dio nuestra hermana la página nos pueden escribir, es: ¿cuánto tiempo tiene que usted no se confiesa? Y si no se ha confesado, ¿verdad? ¿Será bueno por internet o por teléfono? Es lo que estábamos hablando de ayer. Bueno, les invitamos a que se queden con nosotros. Así es, bueno, ya como tú bien lo mencionaste, para las personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, estamos hablando de la confesión auricular. Es el acto que pues un sacerdote, pues ellos se les ha enseñado de que sus miembros continuamente tienen que ir
presentar ante un sacerdote y decirle lo que han hecho en cuestiones de pecados. Mire, padre, acúseme que yo hice esto y aquello o lo otro. Decíamos en otros programas, hemos practicado que debido a esa confesión, los sacerdotes, principalmente a las mujeres, han abusado, ¿verdad?, de la situación que ellos tienen, se han aprovechado de la situación y han cometido muchos abusos. Hoy en este programa pues estamos tratando otra área pues del tema de la confesión, que es muy amplia. Estamos hablando el día de ayer de si los sacerdotes están facultados para poder ellos perdonar los pecados. Platicamos el día de ayer acerca de que ellos creen tener la autoridad de Dios, basándose en el texto donde Cristo le dice a sus apóstoles: a quienes le remitiere los pecados les son remitidos o perdonados. Ellos dicen que también esa autoridad les aplica a ellos, o esas palabras también son para ellos, para los sacerdotes actuales y también para los sacerdotes que a lo largo de la historia han vivido, ¿verdad? Platicamos ayer que no es posible que un sacerdote tenga la autoridad para perdonar pecados, porque así bien ellas también, las palabras fueron exclusivamente para los apóstoles, y mientras no haya un apóstol de Jesucristo, pues no puede nadie perdonar pecados más que ellos. Entonces hoy queremos hablar de otro aspecto, pero de alguna manera si usted tiene una pregunta, llámenos con toda confianza para que platiquemos sobre ese tema que repetimos, es la confesión auricular. El teléfono lo repito nuevamente, área 714-602-8354. Y queremos hablar también hoy de algo que también es muy común dentro de la iglesia. Quizás usted en ocasiones ha oído hablar de que el tan famoso llamado secreto de confesión. ¿Qué es este secreto de confesión? Bueno, el secreto de confesión es una obligación que tiene el sacerdote de nunca revelar cualquier cosa que se le es confesada, sea en el confesionario principalmente, o sea cuando alguien le hace una plática con él. Dicen ellos que cuando hay un ornamento que ellos usan, que le conocen comúnmente como a la estola, que parece como si fuera una bufanda, que se ponen ellos sobre el cuello y cae sobre el cuerpo. Cuando ellos van a confesar a alguien, ellos tienen que usar esta estola. Y yo menciono este dato porque, por ejemplo, si alguien está el sacerdote en el templo y dice: oiga, padre, quiero confesarme, el padre tiene que ponerse esa estola. Y dice: ¿sabes qué? Porque aquí ya no es una plática nada más como un consejo, eso ya es una confesión. Y yo como sacerdote tengo la obligación de que lo que tú me cuentes no lo puedo divulgar por ninguna razón, por ninguna circunstancia. Y ha habido sacerdotes que ustedes los pueden buscar en YouTube, dan sus testimonios, y uno de ellos dice: no, yo prefiero que me maten a contar lo que yo he escuchado dentro del confesionario. Entonces, este secreto de confesión, si lo vemos por lo que vamos a ver durante el programa, se presta para muchas cosas, ¿verdad? Que a lo largo del tema de hoy vamos a también a platicar. Solamente quiero mencionar el dato de donde ellos basan esta enseñanza. Hay una página que se llama catholic.net, que es una página pues netamente católica, ¿verdad? En la sección donde dice aprende a orar y donde dice cambia tu vida, confiésate hoy, hay una pregunta y dice: ¿puede un sacerdote revelar algún secreto de confesión? Y luego ellos ponen, dice: bueno, la Iglesia Católica declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos de la confesión que ésta le da para la vida de los penitentes. Y luego ya mencionan lo que ha establecido el Código de Derecho Canónico, o sea, un reglamento interno dentro de la Iglesia Católica, valga la redundancia. En este Código de Derecho Canónico, en el canon número 983, bueno, eso no es confesión, pero decíamos, lo que ya dicen ellos, que empieza con la confesión, es cuando él se empieza a poner lo que le llaman ellos la estola y se metan al confesionario o en el lugar que sea.
pero él ya, eso dice, esto es secreto de confesión, nadie lo puede divulgar, nadie lo puede decir, y mucho menos el sacerdote. Entonces, esto queremos también platicar al respecto para que se quede con nosotros y veamos qué tanto ha originado esto y de qué manera se han aprovechado también de las dos partes sobre estas cosas. Entonces, quédese con nosotros, este es su programa, nosotros conversamos. César, yo quisiera entrar en esta plática, en esta conversación, primeramente haciéndole notar a la gente este razonamiento, que de ninguna manera el Evangelio del Señor Jesucristo enseña que nosotros aún como miembros de la Iglesia del Señor tengamos que hacer a un lado las leyes de los hombres que rigen a los hombres. Primeramente tenemos que sujetarnos a la ley de Dios, pero también Él nos enseña a sujetarnos a la ley de los hombres, a la ley que establece la autoridad de hombres. Entonces partiendo de ese principio, debemos entender que yo mencionaba hace un ratito con ustedes, platicando aquí antes de entrar al aire en el programa, estábamos comentando que viene a, tal como la Iglesia Católica forma y presenta este famoso secreto de confesión, viene a rayar en lo ridículo. ¿Por qué lo decía yo que a ninguna otra persona en su integridad física, pues ya está bien, el sacerdote le puede imponer la penitencia que él considere y bueno, es un asunto entre él y Dios, lo comentábamos antes de entrar al aire. Pero cuando viene un hombre, como bien lo decíamos hace un momento, viene un hombre y le dice, aprovechándose de que aquella acción va a quedar en secreto entre ellos dos, viene y le dice, oiga padre, acúsome de ser culpable de matar a 10 personas. Ahí es donde yo digo que raya en la ridiculez y en lo ilícito, porque está afectando la integridad de terceras personas. Entonces, como ciudadano, como persona moral y como persona de una moral supuestamente muy buena, muy alta, que debe de ser el sacerdote, no puede permitir que una acción de este tipo quede impune. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo establece que como hombres estamos sujetos a las leyes, debemos de sujetarnos a las leyes humanas, ¿verdad? Y también a las leyes de Dios. O sea, debemos de hacer una separación adecuada. Dijo el Señor cuando le preguntaban a él los fariseos acerca de que si era legal o era lícito dar tributo al César. El Señor deja bien claramente, y yo voy a utilizar esta palabra porque tiene una interpretación muy especial y ahí nos da la pauta a seguir. El Señor le dice, bueno, muéstrenme la moneda. Y la moneda dice, ¿de quién es la inscripción que está en esta moneda? Bueno, es la de César. Y el Señor establece claramente lo que el hombre debe de empezar a regirse como su principio básico en cuanto a la honestidad, a la buena moral. Dice, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre tiene que respetar las leyes que el César, que el gobierno, que establece primeramente. No por cumplir con las de Dios, debe de hacer a un lado las otras. Entonces,
Cuando yo vengo y confieso al cura y le digo, oiga, señor cura, pues me quiero confesar que yo maté a 10 personas. Entonces ahí ya raya en la delincuencia. Si el sacerdote, por el famoso secreto de confesión, que es inexistente, ya lo dijimos, que es inexistente bíblicamente, él agarra y dice, no, bueno, pues está bien, pues nomás le da ahí la pena que él considera, rézate, no sé, tantos Padres Nuestros, qué sé yo, ¿verdad? La gente que practica el catolicismo abiertamente se debe de saber más bien cuál es la pena que les dan. Pero no puede dejar impune una situación así porque ha afectado a terceras personas. No es un asunto nada más entre él y Dios, es un asunto que afectó a familias, que afectó a otros. Entonces ahí quedaría completamente inexistente el famoso derecho, el famoso secreto de confesión. Y además también hacen que su conciencia como que quede muerta. Porque claro, dicen, bueno, ya cometí 10 asesinatos, bueno, me confieso y ya quedo libremente. Y entonces lo vuelven a hacer, dicen, vuelvo a cometer el pecado, voy y me confieso y entonces otra vez. Sí, porque por mucho que el sacerdote le diga, bueno, mira, reza 20 Padres Nuestros y 20 Aves Marías, no es cosa difícil que el hombre no pueda realizar. Va y lo hace y ya se siente tranquilo, se siente eximido de aquella pena. Pero también hay que entender cuál es el verdadero propósito de confesar el delito, de confesar el pecado. ¿Me permite leer un texto? Ahí en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confesare y se aparta alcanzará misericordia. Ellos dicen que confiesan, pero confiesan y no se apartan. Dijéramos, se confiesan y ya se apartan y viven una vida santa, pero vuelven a caer en el mismo vicio. Es un vicio que van ellos manejando y todas las personas, por eso es que el país está tan corrupto, de que nada más con un arrepentimiento, ellos dicen, y con una confesión, creen que sus pecados ya se perdonaron. Aquí ya entramos en lo de pues que si quedan absueltos o no, ¿verdad? Aquella persona que relativamente se confiesa y recibe una penitencia y la hace, ya entramos entre que si verdaderamente quedó delante de Dios como limpio, absuelto, libre, ¿verdad?, de aquel pecado que él cometió. Entramos ya en un nivel ya más crítico, entramos ya en un nivel ya más agudo, en el sentido de que aquella persona que verdaderamente ha cometido un pecado, en la magnitud que sea, para Dios es pecado. Así es. La Iglesia Católica, aunque ha separado pecados veniales, pecados mortales, para Dios todo lo que infringe su ley, su palabra, es pecado. Entre que si el sacerdote tiene la autoridad, bueno, ya es por demás hablarlo, no la tiene, aunque ellos se basen en que a Pedro Cristo le dijo que él, no solamente a Pedro se lo dijo a todos los apóstoles. Incluso el apóstol Pablo, ya más adelante, cuando es el llamado, dice, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Solo hablando, ellos, ¿verdad? Hablando de los apóstoles. Así es. Dice que por cuanto Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, dice, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Así o sea, solamente hay una línea, un puente por el cual nosotros podemos obtener la absolución de nuestros pecados. Esto es el ministerio del apostolado. Así es. Es sencillo para aquel que lo quiere entender, es sencillo entenderlo. Aquel que lo quiere entender y quiere verdaderamente ser libre del pecado y verdaderamente quiere obtener de Dios, ¿verdad?, el perdón, solamente existe una forma, ¿verdad?, que haya autoridad apostólica. Además de que el sacerdote como individuo civil y por ética humana tendría que objetar y hacerle reflexionar a aquella persona. Por ejemplo, el apóstol Pedro cuando le dice a Simón, ¿verdad?, a Simón, que y después de hacerle mirar que había cometido pecado, le dice a Simón, arrepiéntete, quizás Dios te pueda perdonar, ¿verdad? Entonces estamos mirando que aquí estaba diciéndole una palabra interna, reflexivamente interna, para que aquella persona meditara
que la verdadera verdad, la verdadera absolución y perdón proviene de nuestro Dios, pero la palabra se le estaba diciendo a un apóstol de Jesucristo. Claro. Entonces ya nosotros ya entramos en el que solamente aquella persona que está verdaderamente arrepentida y busca el verdadero juez, que no es el sacerdote que se sienta en un banquillo como juez, porque no lo es, y busca verdaderamente el puente que hay entre Dios y el hombre, que ya no es Cristo, ya es en estos tiempos los apóstoles, porque Cristo les dijo a ellos: y todo lo que remitieres en la tierra será remitido en el cielo, ¿verdad? Y todo lo que retuvieres en la tierra, ya no se está hablando Cristo a sí mismo, ya le está hablando a unos hombres que les da el título de apóstoles. Entonces está claro, está sencillo el quererlo entender. Si tenemos una llamada y queremos darle la bienvenida hacia adelante, buenas noches. La paz del Señor sea en cada uno de los corazones, hermanos. Amén. Amén. Quisiera dar mi comentario, hermanos. Mi llamada es un segmento o espacio basado en una opinión personal acerca del clero católico romano. La intención es defender la verdad de Cristo, utilizando un dicho, un refrán o una frase célebre, o la combinación de ambas, los cuales ejemplos de la vida cotidiana y que también nos dice cuál es la realidad de las cosas, incluyendo la realidad que vive el clero católico romano. Veamos uno de ellos para desenmascararlos, el cual dice: el que no tranza, no avanza. Y en este dicho vamos a analizar de qué manera se ha estado moviendo esta organización y ha estado avanzando en base a robo y en base a hurto, adulterando la doctrina de Cristo, el Señor, a base de una falsa autoridad que se han inventado o se han adjudicado por medio del engaño y de la usurpación. Vemos entonces si es permitida por Dios la confesión. Dice la Escritura que toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por Juan el Bautista, mas no sin antes confesando sus pecados. Marcos 1:5. ¿Y quién era Juan? ¿O por qué iban a él hombres y mujeres a confesar sus pecados? Bueno, Juan era hombre de Dios, el autorizado para este fin, es decir, lo hacía con la autoridad de Dios mismo, y Dios avalaba lo que Juan hacía porque era grato delante de sus ojos, y lo hacía de la manera correcta. Por ejemplo, el que era ladrón y se reconocía, iba a Juan y gritaba su pecado, y Juan no le dijo ponte de rodillas y dímelo en voz baja, como tampoco le dijo ve y reza 20 Aves Marías y algunas otras letanías. No, sino que el que se arrepentía de sus pecados era bautizado por Juan en el río Jordán. Eso hacía que los enemigos de Dios se retorcieran de coraje, como gusanos o como lombrices de tierra, y decían: ¿quién es este que viste de pelo de camello y con ese cinto alrededor de sus lomos? Y mira lo que come: langostas y miel silvestre. Es decir, ellos querían esa bendición para ellos. Se llenaban de envidia y de codicia, porque no soportaban al hombre de Dios. Juan entonces los identificó muy bien y les dijo: generación de víboras, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero como se sentían perfectos y dignos, no iban a confesar sus pecados ante Juan y ante el pueblo, y prefirieron seguir en sus enseñanzas. Esa misma historia vuelve a repetirse hoy en estos tiempos.
Habemos muchos que hemos salido de la enseñanza heterotransa gracias a la predicación hermosa de un verdadero apóstol de Jesucristo, un hombre que tiene toda la autoridad de Dios, hombre que ata y desata y Dios lo avala, hombre que nos dice que seamos limpios, pero que si alguno de nosotros cometiéramos pecado o alguna falta, abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el orden de Dios, el cual es muy contrario a lo que enseña el clero católico romano. Ellos tienen otros abogados, ¿verdad? Son abogados fraudulentos y aprovechados, porque se aprovechan de la necesidad espiritual de la gente. Es decir, van por lana y salen trasquilados. Van por un consejo en el Señor y lo único que encuentran es confusión, cortejo y violación. Es mejor acercarse al abogado perfecto. La iglesia de Dios solamente tiene uno. Su nombre es el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos ha enseñado el apóstol de nuestro Dios, hermanos. Dios los bendiga en esta noche. Dios le pague. Bueno, le agradecemos a nuestro hermano Mero su comentario como siempre y bueno, vamos a continuar con nuestro tema que decimos está muy interesante y hay mucho todavía que hablar al respecto, ¿verdad? Sí, es cierto, aquí menciona el hermano Mero algo muy importante, lo que les decía a Juan, haced frutos de arrepentimiento. Y también allá en el libro de los Hechos, ¿verdad? Les dice estas mismas palabras el apóstol Pedro. Allá en el capítulo 2, verso 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese. Se quiere decir que primeramente la primera circunstancia al confesar un pecado es confesarlo con el verdadero arrepentimiento y, como decía Juan, dar frutos de ese arrepentimiento. Y los frutos de ese arrepentimiento se pueden manifestar de dos situaciones en el verdadero cristiano que tiene buena enseñanza y buena moral, que es enseñada en ese tiempo por un apóstol de Jesucristo. El primer fruto de arrepentimiento es recibir, estar dispuesto en el corazón a recibir, si Dios así lo dispone, cualquier reprensión que venga de su parte. Y estar dispuesto, también es un fruto de verdadero arrepentimiento en el hombre, a recibir el castigo que pudiera recibir de parte de las leyes de los hombres. Porque si en este hombre que va a confesar no existe el verdadero arrepentimiento, no puede dar estos frutos de arrepentimiento. Estar dispuesto a recibir la reprensión de parte de Dios y estar dispuesto a recibir la reprensión de parte de los hombres. Eso es cuando el verdadero arrepentimiento empieza a dar frutos y es verdadero. Tiene conciencia de sus actos. Exacto. Pero en ningún momento habla acerca de confesarlos de una manera secreta y mucho menos guardarlos ahí secretamente cuando, como decía yo hace un momento, cuando afectan la integridad de terceras personas. Cuando yo les decía, bueno, yo voy y me confieso y si cometí pecado delante de Dios, ¿verdad? Un pecado que no afecte a terceras personas, pues ya es un asunto entre Dios y yo. Y el Señor dará testimonio si verdaderamente en mi corazón hay un arrepentimiento. Y daremos ese fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Estar dispuesto a la reprensión que el Señor quiera darnos, a perseverar en su iglesia. Pero cuando Sí, adelante, muy. Aquí se está viendo pues de que, por ejemplo, la confesión supuestamente se hace para una mejor vida del creyente, ¿no? Claro. Pero al yo ir con un sacerdote, el sacerdote me puede dar alguna penitencia o algún tipo de pago que a lo mejor yo no puedo hacerlo. Entonces es recomendable, dicen ellos, bueno, es recomendable que le diga al sacerdote, ¿sabes qué?
esa penitencia no la voy a poder hacer. Entonces, el sacerdote, ¿qué hace? Pues te da una penitencia más sencilla que puedas, la cosa es que puedas, pagarla, ¿no? Entonces, lo que le queremos decir a la gente, a la gente que nos escucha, que sigue la Iglesia Católica, que es un arma de dos filos, porque ¿quién conoce mejor que un sacerdote las debilidades de sus feligreses? Estamos hablando, por ejemplo, ¿por qué últimamente ha habido tanta violación en los niños? ¿Por qué ha habido tanta injusticia, ¿no? con este tipo de seres que no tienen, pues son inocentes, ¿no? En su manera de pensar y todo, porque el que oye a veces con alevosía y ventaja los secretos de los pecados son los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces el sacerdote, pues a él en sí no le interesa si tú le estás diciendo todo o no le estás diciendo todo. Él lo malo que quiere es escucharte para sacar ventaja, ¿no? La penitencia que te va a dar, de veras, tú como católico te sientes tranquilo, te sientes que estás perdonado, porque es lo mismo que pasa con la idolatría. No me quiero cambiar de tema, pero es lo mismo que pasa con... ¿Qué pasa con la idolatría? Bueno, sirves a un Cristo que no te puede regañar. Sirves a un Cristo que no te puede decir estás bien o estás mal. Es un Cristo de yeso, de metal, que no te puede decir estás bien o estás mal. Tú simplemente en tu fe te hincas ante Él y como que sientes que comes, pero por dentro estás vacío. Entonces, un sacerdote, de veras, tú sientes, al salir de la iglesia, te sientes, la palabra es comprometido a decir, ¿sabes qué? De veras estuve ante Dios por medio del sacerdote y ya no quiero pecar. O es fácil decir, bueno, voy y peco estas 2-3 semanas y regreso con el sacerdote, que acá tiene la autoridad de darme, ¿verdad?, el perdón, la absolución. Entonces, ¿no? La absolución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿Por qué hay tantos sacerdotes culpables de pedofilia? ¿Por qué hay tantos importunios delante de ellos? Bueno, porque es un arma de dos filos. Es un arma de dos filos, ¿no? Eso es lo que está pasando. No sé si me doy a entender. Así es. Bueno, ahorita vamos a ir al corte intermedio. Tenemos todavía la mitad del programa para las personas que amablemente nos escuchan. También apunten las direcciones localizadas aquí en el centro, en la zona metropolitana de Los Ángeles, para que visiten también nuestros templos, donde siempre serán bienvenidos. Pero regresamos un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909-768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Continuamos en su programa. Nosotros conversamos, estamos platicando un tema muy interesante acerca de lo que es la confesión auricular. Agradecemos a todas las personas que amablemente nos escuchan y nos dejan también sus comentarios. Les agradecemos mucho porque pues este programa es para ustedes
Y bueno, quiero leer en breve algunos de los comentarios que las personas pues nos pusieron tanto el día de ayer como el día de hoy, ¿verdad? Acerca del tema que estamos nosotros platicando y que queremos comentar con ustedes. Hicimos una pregunta: ¿tiene un sacerdote católico la autoridad para perdonar pecados? Estos son algunos de los comentarios que pusieron las personas que pues, nos escribieron el día de ayer. Dice Mauri de la Luz, dice no. Mauri de Ruiz Bautista tampoco dice que no. Luego otro comentario dice no, ni siquiera son elegidos de Dios, no pueden intervenir, mucho menos perdonar. Otro de los comentarios que las personas pusieron dice no, no la tienen, no tampoco, eso solamente es exclusivo de los hombres de Dios. Y otro también menciona no, los únicos que tienen la autoridad para esto y la potestad son los que tienen la autoridad de parte de Dios, que en este caso son los apóstoles. Otra pregunta que hicimos: ¿debemos confesarnos ante un sacerdote? Uno de los comentarios que pusieron también dice no. Dice Yolanda del Castillo también dice: decía mi padre que tuvo el conocimiento de la doctrina porque dice yo me voy a confesar a un hombre que es igual que yo, el pecador. En eso tiene razón él. Dice otro de los comentarios que dice aquí no, primeramente hay que ver sus frutos y queda totalmente claro que sus enseñanzas llevan un culto dirigido a los demonios, son actos bochornosos, vergonzosos, que aún el que se confiesa está mejor en condición que siquiera ellos mismos. O sea, en pocas palabras, hay veces que el que le tiene que pedir perdón sería el sacerdote al feligrés por todas las cosas que han hecho ellos. Bueno, otro de los comentarios que las personas también nos escriben, dice no, son hombres mortales y aún más pecadores que el que se va a confesar. Y bueno, esos son algunos de los comentarios que las personas pues amablemente nos han dejado escritos. Les agradecemos su participación. Sandra Elena Prieto también piensa, donde en la pregunta que hicimos dice no, pienso que no, que no debería ser así. Bueno, continuemos con nuestro tema y les agradecemos su participación y también les seguimos invitando para que nos escriban y nos llamen también al teléfono. Nuevamente se los damos a continuación, área 714-602-8354. Continuamos con el tema. Fíjate, César, que ya tomando un poquito lo que tienen ellos escrito y de enseñanza, la Iglesia Católica dice lo siguiente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos. Punto número 2, en el numeral 1493 dice: el que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que no se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia. Y en el numeral número 1495 dice: solo los sacerdotes que han recibido la autoridad de la Iglesia, la facultad de absolver, pueden ordinariamente perdonar los pecados en nombre de Cristo. Y en el numeral 1497 dice: la confesión individual e íntegra de los pecados graves seguida de la absolución es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Y vuelvo a repetir, esto lo enseñan en el Catecismo de la Iglesia. No hay ninguna base bíblica, no hay cómo puedan basar su enseñanza en la Biblia. Lo que nosotros contestamos a todo esto es que en la Biblia sí dice el camino de cómo nosotros podemos obtener la absolución de nuestros pecados, y podemos darle infinidad de textos a todos aquellos que nos lo pregunten y nos lo digan, porque el tiempo nos faltaría aquí. Pero hay un sacerdote que da su testimonio, fue ex sacerdote, el señor Germán Eger, que es un sacerdote, fue un ex sacerdote aquí en los Estados Unidos, y dice que mi segunda función importante como sacerdote era la administración del sacramento de la confesión. La confesión ocupa un lugar muy importante en la estructura del poder de Roma. Para Roma es una base estratégica de la mayor importancia. Enfatiza la sujeción del laico, es decir, de la persona, al clérigo, es decir, al sacerdote. En el confesionario, el sacerdote está sentado en el banco del juez, el penitente confiesa su debilidad, divulga secretos que no revelaría a nadie, y depende del sacerdote si el penitente... el entrar en el cielo o entrar en el infierno.
Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Moy. Yo tengo una pregunta. Yo nunca he sido católico, gracias a Dios. ¿A qué edad comienza una persona a confesarse? ¿De qué año ya puede entrar una persona al confesionario? Inmediatamente después de su primera comunión. Estamos hablando de los 7 años, 8 años. Para adelante hasta los 12. Ajá. Hasta los 12. Bueno. Sí, es cuando ya la persona... De hecho, es un requisito indispensable que todo aquel, antes de que reciba el sacramento de la primera comunión, tiene que haber pasado por el confesionario. Igual el que va a casarse, igual el que va a ser confirmado, cualquiera que va a recibir un sacramento de parte de la Iglesia Católica, de parte del sacerdote católico, previamente tiene que haber pasado por el confesionario. Bueno, estaba yo leyendo aquí, hablando de este señor que se llama Barón Van Hensbrecht, en las páginas de Jesuita 14 años, decía, verdad, como una joven católica que iba cada semana a confesión, lo decía por experiencia propia esta joven, ¿no? Que ella en sí nunca fue sincera con el sacerdote, ¿verdad? Ella nunca fue sincera con el sacerdote. Quiere decir que nunca había hecho una buena confesión, ¿no? Pero dice ella misma que está segura que no es la única, sino que el católico en sí no admite pecados. Por ejemplo, ¿cuántas veces la Biblia católica dice ella? Dice que la idolatría es mala. Y ella sentía que no era protestante, es católica esta joven. Estar pecando delante de Dios, ¿no? Pero en la hora de confesarse no se atrevía ella a decir ese pecado por miedo al sacerdote, porque estás hablando en contra de lo que la Iglesia Católica aprueba, no dártele a una imagen. Entonces dice que en sí no hay sinceridad en un confesionario, porque el católico que es entendido de lo que lee sabe que ahí en Baruch habla acerca de la idolatría, ¿no? Sí, entonces dice que ella sabía que postrarse a una imagen es pecado. Igual dando a María los atributos que pertenecen a Dios también es otro pecado. Pero no se atrevía ella a decirlo en el confesionario. Ahora, cuando ella le decía al sacerdote, mire, padre, yo he tenido pensamientos impuros, ¿verdad? Al decir esta pregunta, ella estaba aterrorizada porque el padre ya le hacía preguntas más íntimas, ¿no? Entonces ella decía, no me refiero a eso, padre, me refiero a que bueno, pensamientos impuros en contra de mi madre, en contra de mi padre, en contra de mis amigos o así. Pero dice esta página que como la Iglesia Católica ha hecho daño, tanto en lo moral, tanto en lo físico, en lo mental, porque entran hasta niños que ya llevan una lista de pecados hecha, sí, ya la llevan la lista de pecado hecha, pero cuando entran a ese confesionario y se abre la reja, entra un pánico, dice, tan grande, que hasta dicen pecados que no son ciertos, nomás para estar hablando ahí. ¿Sí me doy a entender? Bueno, es que es cierto, hay que saber, todos los que algún día practicamos por desgracia esa ideología, porque no es otra cosa más que es ideología de hombres, es intimidante. Es intimidante el hecho. Tiende a destruir, en vez de construir, destruye, ¿no? Sí, es intimidante, porque de hecho, mira, yo tuve una experiencia por allá cuando tenía como un poquito antes de hacer la primera comunión, pues mis abuelos me mandaban a misa y llego yo ahí y yo vi que estaban haciendo una cola ahí para recibir la hostia, ¿no? Recibir el vino, y me formo ahí y al momento de llegar delante del cura, agarra y me pregunta el cura de una manera así muy inquisitorial, o sea, no de una manera muy así, digamos, adecuada. Me dice, ¿y ya te confesaste? ¿Y ya hiciste tu primera comunión?
pues yo creo que me miró chico, ¿no? Pensó que yo creo que todavía no. Y le digo, no lo ha hecho. Entonces quítate de aquí, dice, tú no puedes hacer esto. Entonces, la manera en cómo se les enseña a los niños el hecho de que tienen que ir delante del sacerdote y confesarle todas sus faltas, y la manera como les enseñan de decirle, mira, es que estos malos pensamientos son estos, son lo otro, es atemorizante para los niños, para los jóvenes. Ahora, no hay ninguna paz. No hay ninguna paz. ¿No? Si con ese mismo temor se quedan, imagínate ya de adultos, los pecados más grandes que puedan surgir, pues se quedan acostumbrados a mentir, simplemente nomás por cumplir con un requisito, porque eso es lo que su creencia les enseña. Nosotros, hermanos, realmente sabemos que hay gente muy sincera realmente que pues sí busca un cambio de vida, pero desafortunadamente van con la persona que no es la correcta, ni tampoco apuesta por Dios. Y desafortunadamente el sacerdote lo que ha usado este confesionario es para seducir o destruir a las mujeres ancianas, jóvenes, casadas, solteras. Se usa el confesionario para buscar al niño más débil, quien entonces se encuentra controlado o molestado por su confesor. Y luego dice el antiguo arzobispado Robert Sánchez, dijo que los casos de abuso sexual de niños en la arquidiócesis de Santa Fe fueron registrados más de 140 pleitos, fueron archivados contra la arquidiócesis, fueron mantenidos en secreto porque dice él que no sabía que era un delito proclamado el evangelio. En octubre y diciembre de 1996. Y luego dice él, ¿quién conoce mejor cuáles niños son la presa más fácil? Y más fácil, dice él, sino el hombre que oye sus pecados secretos. Un sacerdote puede cometer un pecado con uno de sus penitentes y luego perdonar ese mismo pecado. Solo escuche esta cita del santo Tomás de Aquino, en Suma de Pecados, en Suma Teológica, parte 3, número 4, página 274 y 276. Un sacerdote podría participar en un pecado cometido por sus feligreses, o sea, conocerlo carnalmente, a una mujer que es en su feligresía, y si de todas formas él absolvería, sería válido. Usted podría preguntarse, ¿no rompe el sacerdote su voto de castidad? Este voto tomando por los miembros significa la abstención de relaciones sexuales. La respuesta, según la Iglesia Católica, dice que un sacerdote no rompe su voto de castidad, pecando contra el 6º mandamiento, la versión católica de los 10 mandamientos. Y aún un sacerdote que se encuentra en el pecado mortal puede perdonar el pecado en el confesionario. Realmente es una... Sí, ya estamos ya ahí ya entrando en lo humano, risible, pero y aberrante, ¿no? Y sí, ya, esos son los verdaderos crímenes, ¿no? Exacto. Los que con las leyes eclesiales católicas hacen, esos son los verdaderos crímenes que cometen los sacerdotes en contra de las almas que están sedientas en realidad, porque dice, hablando en el capítulo que dio el hermano Homero, dicen, las personas van porque tienen esa necesidad, dice que iban y confesaban, ¿verdad?, sus pecados, y después de ello eran bautizados por el siervo de Dios y recibían perdón, ¿verdad? En el libro de Mateo 28:18 dice que todo aquel, ¿verdad?, que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el creer es confesar, ¿verdad? El confesar es hacer el acto que es un requisito para el perdón de los pecados, es decir, el bautismo. Pero ¿qué pasa después de que nos bautizamos y caemos otra vez, verdad? Bueno, para la Iglesia Católica la única manera es confesarse delante del sacerdote. No hay otra manera y no hay cómo lo justifiquen más que, como lo vuelvo a repetir, en el catecismo. Hay 3 cosas que quiero mencionar y quiero leer para que no nos perdamos del tema. En realidad lo que el sacerdote hace es profundizar y sacar al exterior lo que el alma no quiere decir. Simplemente lo que aquella persona va y confiesa, pues es el pecado en sí. Pero el sacerdote ya quiere detalles,
el sacerdote ya entra en lo que se llama la concupiscencia, la morbosidad, y hace que aquella persona que va ya de antemano arrepentida, pues se sienta todavía peor. Sí, ya va afligida por el simple hecho de confesarse. Exactamente, porque el hecho de hacerlo ya de entrada ya es un sacrificio, sí, ¿verdad? Claro. Cuando ya el sacerdote penetra o quiere penetrar en los detalles íntimos, en los detalles personales, ya aquella mujer, al ver la autoridad y al decirle al sacerdote que si no se lo confiesa de la manera que él quiere, no la puede perdonar, porque el sacerdote tiene que saber los detalles, pues entonces pone a aquella alma entre la espada y la pared. Si no lo digo, no me perdona, pero si lo digo, pues yo me siento peor. Entonces, ¿cómo queda aquella alma? Queda peor de cómo entró. Y la situación más grave es de que muchas veces estos malvados hombres utilizan esta situación que tienen a su favor para inquirir en las gentes y sacar ventaja. Digo, ya lo mencionaban ustedes hace un momento. Por medio del secreto de confesión, por medio del confesionario, el sacerdote llega a cometer actos de lascivia, actos de violación, actos de pedofilia. Oye, hasta viven juntos, han vivido juntos con las que se confiesan. Así es. Ha habido pruebas de que han vivido juntos como pareja, No, y pues es que cómo no lo van a hacer, si de todas maneras ellos mismos cometiendo el pecado, siendo partícipes, como lo expresaba nuestro hermano César, tienen la autoridad para poder perdonar ese pecado. Claro. O sea, es algo como decía usted, o sea, ya cae en lo risible, en lo irónico. Eso es prácticamente el confesionario. La confesión es una burla, es una ofensa para las personas, ¿verdad? Yo quisiera ver si pudiéramos pensar también en esto. El secreto de confesión es una imposición de la misma iglesia a sus sacerdotes. Decíamos, no tiene una base bíblica ni tiene un fundamento de que lo tomen de una enseñanza de Dios, directamente de él. Entonces el secreto de confesión se toma ahora sí que dependiendo la situación y la conveniencia del sacerdote. Por ejemplo, imaginémonos que fuera alguien a confesarse un criminal, un narcotraficante, y le empieza a soltar muchas cosas o a contar muchas cosas que él ha hecho y hasta el lugar donde él se está escondiendo. Por obvias razones el sacerdote pues no le va a contar a la policía dónde está, porque sabe que en cuanto lo haga, pues su vida de él corre peligro. Más que por el guardar el secreto que la iglesia lo obliga, pues ahí sería por una conveniencia propia a que, pues oyes, y de hecho él sabe que si va a un narco o va a un agente que de veras pueda ocasionarle algún daño, pues no le va a contar nada a nadie, y no tanto porque en la iglesia se lo prohíba, sino por seguridad propia. Pero ¿qué pasa cuando el ventilar los asuntos, aunque no sea de una manera tan abierta, pero de una manera indirecta, le trae él un beneficio? Y quiero decir esto porque, por ejemplo, hay un documental hecho precisamente de eso, que se llama precisamente Hablando del Confesionario, donde un sacerdote se aprovechaba de las confesiones que él oía para él satisfacer lo que él quería hacer. Y él, aunque obviamente no contaba a las personas, ni lo andaba publicando a medio mundo lo que las personas le habían dicho, pero sí lo usaba como un chantaje con la misma persona. O sea, con la misma persona que había ido a confesarse, le decía, ¿sabes qué? Quiero esto. Y si no, pues tú sabes que... Y de alguna manera lo chantajeaba, y en una ocasión, si ustedes vieran esa película documental, podrían darse cuenta de que la persona le reclama, oiga padre, que no se supone que lo que yo le cuento aquí se tiene que quedar. Sí, mira mija, pero lo que yo quiero es ayudarte, y de alguna manera la convenció de que él hiciera de que ella hiciera lo que él quería. Entonces aquí veamos la otra parte de la situación. Cuando les conviene... Es lo mismo que te digo, César. Aquí en la página de confesión, se llama Confesión Auricular, Falsa Doctrina, viene todos esos tipos de testimonios, que es verdad lo que tú dices, ¿no? De que aprovechándose la situación, con otras preguntas disfrazadas, ellos pedían algo a cambio a las mujeres, Sí es. Entonces, esto, ¿qué podríamos decir? Bueno, entonces realmente
el sacerdote que guarda el secreto de confesión, ¿por qué lo hace? ¿Realmente porque quiere cumplir con la norma de la iglesia, así como le enseña el código de derecho canónico? Porque realmente, por ejemplo, hay una confesión, una plática de un sacerdote que explica él eso, y yo quisiera que lo analizáramos a ver si él realmente cumplió el secreto de confesión o no. Él empieza a decir, el secreto de confesión es inviolable, y yo prefiero a que me maten a decir algo que mis feligreses me han contado. Y lo dice, bueno, padre, ¿y qué le han contado los pues te acabo de decir que yo no puedo decir, pero te pondré un ejemplo. En una ocasión vieron una mujer que había cometido 4 abortos. Y yo le dije que esa 4ª vez ya no le iba a dar la absolución. A ver, ¿contó sí o no lo que le habían dicho? Claro. No, pues claro. Aunque obviamente no dio nombre, pero dijo, bueno, en una ocasión vieron una mujer que había cometido 4 ya abortos y ya no le quise dar la absolución. A ver, ¿cómo se le puede llamar a eso? Entonces no es tan secreto, ¿verdad? O aunque sea, obviamente es un secreto a no medias. dijo, no dio más detalles, pero solamente lo que dijo. En una ocasión vino una mujer que ya había hecho 4 abortos y yo le dije, ¿sabes qué? Si no te arrepientes ya no te voy a dar la absolución. Y segundos antes había dicho, no, yo primero muerto antes de que... Sí. Y eso está grabado, lo pueden ver en YouTube, el video. Eso es gente que está amenazada, César, gente que está amenazada, que no quiso cooperar, pues el padre los amenaza con eso, hacerlo público, ¿no? Ya le faltaba decir al padre, comienza con A, comienza con G, ¿no? O sea, eso es lo que usan exactamente. Si no cooperas, voy a empezar a decirlo en público y le dan su primera asustadita, ¿no? Estás diciendo. Sí, no, porque imagínate, o sea, no creo que haya sido el único que supo de las 4 situaciones vergonzosas de esta mujer, el sacerdote. Obviamente, más personas, el doctor, enfermeras, conocieron un caso similar. Inmediatamente, ¿qué está haciendo? Está revelándolo porque aquellos que conocieron a la persona inmediatamente deducen, fue fulana, fue sutano, o sea, entonces ya dejó de ser secreto. Es absurdo, por eso te decía yo en un principio, tenemos que partir del hecho de que el concepto de secreto de confesión en la doctrina, el evangelio que el Señor enseña en su iglesia, no existe. Es una ridiculez de la iglesia católica que únicamente sirve para satisfacer los más bajos instintos convenencieros, sea en lo material o sea en lo personal, de aquellos que lo ejecutan, ¿no? No hay doctrina que restaure, ¿no? No hay doctrina que restaure todo eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, y aunque el tiempo ya se nos está terminando, sí queremos nuevamente puntualizar de que no estamos en contra de la confesión. O sea, no estamos diciendo que no se deba confesar ante Dios o ante un ministro autorizador las cosas que hemos hecho. Claro que se tiene que hacer porque bien Dina mencionaba un texto bíblico que sí nos da esa enseñanza de que el que encubre su pecado pues no va a haber prosperidad. Tiene que haber una confesión, pero no de la manera en que la Iglesia Católica lo ha establecido. Tampoco quiere decir que si yo voy con un ministro de la Iglesia, él me da el perdón. No me da él el perdón porque decimos los únicos facultados para hacer uso de esa autoridad dada por Cristo son los apóstoles, son los hombres de Dios. Y es que ese es el primer paso de cuando entra el verdadero arrepentimiento en aquel que quiere confesar. El primer paso de dar a saber el fruto de arrepentimiento es hacer la confesión. Exactamente. Hacerlo. Y entonces, le digo, entonces con eso demostramos que nosotros no estamos en contra de la confesión. Lo que estamos diciendo es de que la confesión que maneja la Iglesia Católica, tanto el famoso secreto de confesión, la manera en que le dicen a los miembros que lo hagan y la penitencia o la forma en que ellos le dan la supuesta absolución no está correcto, porque así como el feligrés llega, así se va, aunque con una falsa confianza de que ya vació el costal y ahora ya puede volverlo a llenar. Entonces es lo que queremos hacerlo reflexionar a ustedes, que piensen y vean realmente si tiene sentido que tú te vayas nuevamente a confesar o que lo sigas haciendo. Si lo haces por semana, por mes o incluso por año, ¿tiene algún beneficio realmente que lo hagas? Bueno, pues ya queda, pues ahora sí bajo tu criterio, lo que tú quieras hacer, pero nosotros te seguimos invitando a que conozcas la Iglesia, la luz del mundo, a que conozcas un verdadero siervo de Dios que nos ha enseñado a cómo realmente servir a Dios. Entonces nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche y los esperamos en la próxima emisión de su programa. Nosotros conversamos a la próxima y que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más,
es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones